Joven colombiana. Descubre error que 12 mecánicos estadounidenses no encontraron al intentar encender el avión. Sofía Cárdenas sentía el peso de todas las miradas sobre ella mientras se acercaba al motor del jet ejecutivo. Hace 3 semanas, 12 de los mejores mecánicos estadounidenses intentaban descubrir por qué aquella aeronave se negaba a encender, y ahora ella le había prometido al desesperado propietario que resolvería el problema en apenas 2 horas. El empresario mexicano Alejandro Villalobos caminaba de un lado a otro en el hangar del aeropuerto de Toluca, con las manos temblando mientras revisaba el celular por 10ª vez en 5 minutos. Su hija Valeria estaba internada en estado grave en el Centro Médico de Houston, y aquel avión era su única oportunidad de llegar a tiempo para la cirugía de ella. Cuando la joven colombiana de apenas 24 años se ofreció para examinar la aeronave, Alejandro casi se rió de la propuesta absurda. «Señor Villalobos», dijo Sofía con su voz cargada de un suave acento bogotano, «sé que puede parecer una locura, pero mi padre me enseñó que a veces la solución está donde nadie busca». El jefe del equipo estadounidense, Bill Miller, un hombre de 52 años con 3 décadas de experiencia, negó con la cabeza con desdén. Había trabajado en los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos y jamás había encontrado un problema que no pudiera resolver. La idea de que una mujer joven que ni siquiera tenía certificación estadounidense encontrara algo que su equipo había pasado por alto era simplemente ridícula. «Alejandro, con todo respeto», dijo Bill, limpiándose las manos grasientas con un trapo, «ya revisamos cada tornillo, cada cable, cada componente de esta aeronave. El problema es complejo y requiere experiencia». Sofía sabía que su apariencia no ayudaba. Con una camiseta blanca sencilla y jeans, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, parecía más una estudiante universitaria que una especialista en aviación. Pero detrás de aquellos ojos castaños había una determinación que venía de años de lucha y superación. «Entiendo la desconfianza de ustedes», respondió Sofía con calma. «Pero mi madre está en este hangar porque vendió todo lo que teníamos para conseguir los boletos a México. No puedo fallar». Elena Cárdenas, una señora de 68 años con cabello canoso y arrugas que contaban historias de una vida difícil, sostenía una pequeña caja de herramientas con manos que temblaban ligeramente. Había sido enfermera en Bogotá, pero dejó la profesión para cuidar a su esposo cuando él enfermó. Ahora, viuda desde hacía 2 años, veía en su hija la continuación de los sueños que ella y su esposo nunca pudieron realizar. «Mi hija aprendió con el mejor mecánico de aviones que he conocido», dijo Elena con la voz ligeramente quebrándose. «Su padre, que en paz descanse, trabajaba en la Fuerza Aérea Colombiana antes de venir a los Estados Unidos». Alejandro se detuvo y miró directamente a Sofía. Había algo en sus ojos que le recordó a su propia hija. Valeria también tenía esa misma determinación, esas ganas de demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Fue ese recuerdo el que lo hizo tomar una decisión que cambiaría la vida de todos los presentes. «Tienes 2 horas», dijo Alejandro, ignorando las protestas de Bill. «Si consigues hacer volar este avión, te pago los boletos de regreso a casa, y además les doy 100,000 pesos a las 2. Los 12 mecánicos se miraron entre sí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el enojo. Josh Thompson, el más joven del equipo, con apenas 28 años, le susurró algo a su colega de al lado sobre malas ideas y tiempo perdido. Tiempo. Se había graduado de la mejor escuela de aviación de Arizona y consideraba un insulto personal la sugerencia de que una forastera pudiera resolver algo que ellos no habían logrado. Sofía respiró hondo y se arrodilló junto al motor. Sus manos, aunque pequeñas, se movían con una precisión que llamó la atención incluso de los más escépticos. Ella había pedido solo una linterna potente y un pequeño espejo, herramientas que hicieron reír abiertamente a algunos mecánicos. «Papá siempre decía que los ojos ven lo que la experiencia permite», murmuró Sofía para sí misma, recordando las lecciones que Mateo Cárdenas le enseñó en el pequeño taller en Medellín,
donde creció rodeada del olor de aceite y combustible. Bill cruzó los brazos y miró el reloj. Le había prometido a su esposa que estaría en casa para la cena, pero ahora necesitaba quedarse para presenciar aquel espectáculo. En sus 30 años de carrera, había visto a muchos principiantes intentar impresionar con teorías descabelladas, pero la realidad siempre prevalecía. La experiencia era algo que no se aprendía en libros ni en conversaciones de bar. «Ya revisamos el sistema de encendido 17 veces», dijo Bill con la voz cargada de impaciencia. «Las bombas de combustible fueron probadas, los sensores fueron cambiados, incluso la computadora de a bordo fue reemplazada por una nueva». Sofía no respondió de inmediato. Estaba escuchando. No solo los comentarios de los mecánicos, sino los sonidos sutiles que venían del motor cuando Alejandro intentaba encenderlo. Era un sonido que su padre le había enseñado a identificar cuando ella tenía apenas 12 años, trabajando a su lado los fines de semana. Elena se acercó a su hija y susurró en español: «Tu padre estaría orgulloso de verte así, mi amor». La mención de su padre hizo que Sofía cerrara los ojos por un momento. Mateo Cárdenas había sido más que un padre. Era su héroe, su maestro y su mejor amigo. Cuando partió a los 55 años, víctima de un infarto fulminante, se llevó consigo todos los planes que habían hecho juntos, pero dejó atrás todo el conocimiento que había compartido con su hija durante años de trabajo en conjunto. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El primer indicio de que algo era diferente llegó cuando Sofía pidió ver los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses. Bill suspiró y buscó los papeles, entregándoselos con un gesto que dejaba claro lo que pensaba sobre la situación. «Aquí están», dijo él, «pero puedo garantizar que todo se hizo conforme al manual. Somos profesionales certificados, no aficionados». Sofía ignoró el tono sarcástico y comenzó a estudiar los documentos. Su formación autodidacta en inglés técnico, adquirida durante años leyendo manuales que su padre llevaba a casa, ahora se mostraba valiosa. Notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Una pieza específica del sistema eléctrico había sido reemplazada 3 veces en los últimos 4 meses. «¿Por qué esta parte fue cambiada tantas veces?», preguntó ella, señalando una línea específica en el informe. Josh Thompson se acercó y miró por encima del hombro de ella. «Porque estaba defectuosa, obviamente. A veces las piezas vienen con problemas de fábrica». «¿3 veces seguidas?», insistió Sofía. «¿De la misma proveedora?». Bill comenzó a parecer ligeramente irritado. «Mira, muchacha, los problemas de calidad existen. Lo importante es que instalamos piezas nuevas y certificadas». Pero Sofía no estaba convencida. En su experiencia limitada pero intensa, los problemas que se repetían generalmente indicaban que la causa real no estaba siendo tratada. Era como cuando su madre tenía dolor de cabeza todos los días. El remedio aliviaba el síntoma, pero el problema era la presión alta que nadie había descubierto. Alejandro, que hasta entonces observaba en silencio, se acercó al grupo. El tiempo estaba pasando, y cada minuto perdido era un minuto menos que tendría con su hija. Las últimas noticias del hospital no eran buenas. Valeria había desarrollado complicaciones, y los médicos estaban considerando una cirugía de emergencia. «¿Creen que tiene relación con el problema actual?», preguntó Alejandro, tratando de ocultar la desesperación en su voz. «Imposible», respondió Bill categóricamente. «Ya revisamos toda la instalación eléctrica. El problema está en otro lugar». Sofía se levantó y caminó alrededor de la aeronave, observando cada detalle con ojos que habían sido entrenados por el mejor profesor que jamás tuvo. Mateo Cárdenas siempre decía que un buen mecánico tenía que pensar como la máquina, entender no solo cómo funcionaba, sino por qué a veces no funcionaba. «¿Puedo ver la pieza que fue reemplazada?», preguntó ella. Bill señaló una mesa lateral donde varias piezas usadas estaban organizadas. «Están ahí, pero no vas a encontrar nada. Ya fueron probadas». Sofía tomó las 3 piezas idénticas y las examinó cuidadosamente.
A primera vista parecían normales, pero cuando las colocó lado a lado y usó la linterna para iluminarlas, notó algo sutil. Todas tenían marcas de sobrecalentamiento en los mismos puntos. Elena observaba a su hija trabajar y sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Ella sabía que Sofía había heredado no solo el talento de su padre, sino también su terquedad. Cuando Mateo decidía que había encontrado algo, no paraba hasta demostrar que tenía razón, aunque eso significara trabajar toda la noche. «Mamá», dijo Sofía en español, «¿recuerdas cuando papá decía que el problema nunca está donde todo mundo busca?» «Claro, mi hija», respondió Elena, también en español. Él siempre decía que había que mirar lo que estaba alrededor, no solo lo que era obvio. La conversación en español hizo que algunos mecánicos pusieran los ojos en blanco, pero Josh Thompson se acercó con curiosidad. Él había estudiado un poco de español en la universidad y logró entender parcialmente el diálogo. Había algo en la forma en que Sofía hablaba de su padre que lo intrigaba. ¿Su padre también era mecánico?, preguntó Josh, su hostilidad disminuyendo ligeramente. «Era el mejor», respondió Sofía, con los ojos brillando por el recuerdo. Trabajó en la Fuerza Aérea Colombiana por 20 años, luego emigró a los Estados Unidos y consiguió empleo en un taller pequeño, pero nunca logró la certificación estadounidense porque su inglés no era perfecto. Esa revelación hizo que el ambiente quedara momentáneamente en silencio. Varios de los mecánicos presentes eran hijos o nietos de inmigrantes que habían enfrentado barreras similares. Por un momento, Sofía dejó de ser la intrusa y se convirtió en alguien con una historia familiar conocida. Bill, sin embargo, mantuvo su postura escéptica. Historia conmovedora, pero eso no cambia el hecho de que los problemas de aviación requieren conocimiento técnico específico y certificación adecuada. Sofía volvió su atención al motor, pero esta vez siguiendo un enfoque diferente. En lugar de enfocarse en los componentes obvios, comenzó a examinar las conexiones y soportes que mantenían todo el sistema en su lugar. Era una técnica que su padre había desarrollado tras años de experiencia. Siempre verificar lo que sostiene antes de examinar lo que es sostenido. Con el espejo pequeño, logró ver ángulos que normalmente quedaban ocultos. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Pequeñas vibraciones en un soporte que debería estar completamente estable. Las vibraciones eran tan sutiles que solo alguien que buscara específicamente por ellas podría percibirlas. «Encontré algo», dijo ella, intentando mantener la voz tranquila. Todos se acercaron y Bill suspiró con impaciencia. «¿Qué es esta vez?» «Este soporte de aquí está vibrando», explicó Sofía, señalando un componente aparentemente insignificante. «No debería estar haciendo eso». «Todos los soportes vibran cuando el motor está funcionando», replicó Bill. «Eso es normal». «Pero el motor no está funcionando», respondió Sofía con calma. «Y aún así, esta pieza está vibrando». Alejandro se acercó y logró ver lo que ella estaba señalando. Realmente había una vibración casi imperceptible, pero constante. ¿Qué significa eso? Sofía respiró hondo, organizando sus pensamientos. Estaba a punto de compartir una teoría que podría sonar absurda para mecánicos experimentados, pero que tenía todo el sentido basado en lo que su padre le había enseñado sobre resonancia y vibraciones. ¿Han oído hablar de la resonancia armónica?, preguntó ella. Josh Thompson asintió. Estudiamos eso en la universidad. Es cuando las vibraciones en una frecuencia específica amplifican las vibraciones en otras partes del sistema. Exacto, dijo Sofía, animada por haber encontrado a alguien que entendía el concepto. Creo que hay una vibración constante que viene de algún lugar y que está causando problemas en todo el sistema eléctrico. Bill negó con la cabeza. Eso es demasiada teoría y poca práctica. Las vibraciones no impiden que los motores arranquen. Pero Sofía ya estaba siguiendo su línea de razonamiento. Si había una vibración constante, necesitaba encontrar la fuente. Comenzó a examinar cada componente cerca del soporte que vibraba, usando el espejo para ver ángulos imposibles y la linterna para iluminar cada detalle. Fue entonces cuando lo encontró.
Escondido detrás de un enredo de cables y tuberías, un pequeño motor eléctrico auxiliar estaba funcionando continuamente. Era un componente del sistema de presurización que debería operar solo cuando la aeronave estuviera en vuelo, pero por alguna razón estaba activo incluso con el avión apagado. ¿Por qué está funcionando este motor?, preguntó ella señalando el componente. Bill se acercó y examinó el área. Por primera vez desde que Sofía había llegado, su expresión cambió de desdén a confusión. No debería estar. Este sistema solo se activa en altitud. ¿Y si está defectuoso y funciona continuamente?, sugirió Sofía. Las vibraciones constantes podrían estar interfiriendo con los sensores eléctricos, haciendo que la computadora de a bordo piense que hay problemas que no existen. Josh Thompson estaba empezando a interesarse en la teoría. Tiene sentido. Si los sensores están recibiendo señales falsas por culpa de las vibraciones, el sistema de seguridad impediría la ignición. Alejandro sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Esa joven estaba diciendo cosas que parecían lógicas, pero él no era un especialista. Todo lo que sabía era que necesitaba ese avión funcionando en las próximas horas. ¿Cómo podemos verificar si es realmente eso?, preguntó Alejandro. Sofía miró a Bill. Necesitamos apagar este motor auxiliar temporalmente e intentar arrancar el principal. Eso requiere desmontar medio sistema, protestó Bill. ¿Y si estás equivocada? Vamos a perder horas preciosas. ¿Y si tengo razón?, respondió Sofía. ¿Cuánto tiempo han perdido ya buscando en el lugar equivocado? Elena observaba la discusión con el corazón apretado. Reconocía en su hija la misma obstinación que había llevado a Mateo a discutir con los supervisores cuando estaba seguro de algo. Pero también recordaba cómo casi siempre tenía razón. Josh Thompson tomó una decisión que sorprendió a todos. Voy a ayudarla. Si la teoría es correcta, podemos resolverlo en una hora. Si está equivocada, al menos intentamos algo diferente. Bill miró al joven colega con desaprobación. Josh, estás apostando tu reputación a una teoría descabellada de una persona sin certificación. Mi reputación va a sobrevivir, respondió Josh. Pero, ¿y si ella tiene razón y nosotros seguimos empeñados en que está equivocada? Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El trabajo de desconectar el motor auxiliar era delicado y requería precisión. Sofía y Josh trabajaron codo a codo, ella guiando basándose en la teoría y él ejecutando los procedimientos técnicos que su certificación le permitía. Los otros mecánicos observaban en silencio, algunos deseando secretamente que la teoría funcionara, otros esperando ver fallar al dúo. «Cuidado con este cable aquí», advirtió Sofía. Si la vibración realmente estaba afectando todo el sistema, este cable puede estar más sensible de lo normal. Josh siguió la indicación y notó que el cable estaba ligeramente suelto, algo que normalmente sería insignificante, pero que, con vibraciones constantes, podría causar conexiones intermitentes. «Tenías razón sobre la sensibilidad», dijo él admirado. «Este cable debería estar firme», pero las vibraciones lo aflojaron con el tiempo. Alejandro caminaba nerviosamente por el hangar, revisando el celular constantemente. Las noticias del hospital no dejaban de llegar, y ninguna era buena. Valeria había vuelto a desmayarse, y los médicos estaban preparando el quirófano para una operación de emergencia. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Alejandro con la voz cargada de desesperación. «10 minutos más», respondió Josh. «Ya casi terminamos». Bill se acercó al grupo y observó el trabajo. En contra de su voluntad, tenía que admitir que el enfoque era metódico y cuidadoso, pero aún dudaba que una causa tan simple pudiera haber pasado desapercibida para su equipo experimentado. «Incluso si tienen razón sobre las vibraciones», dijo Bill, «eso todavía no explica por qué nosotros no notamos el motor auxiliar funcionando». Sofía se detuvo en lo que estaba haciendo y lo miró. «¿Cuándo fue la última vez que revisaron este compartimento específico?». Bill pensó por un momento.
No lo revisamos porque no hay nada en esta área que pueda afectar el encendido principal. Ese es el problema, respondió Sofía con amabilidad. A veces el problema no está donde esperamos que esté. Mi padre siempre decía que los motores tienen personalidad propia y cada uno encuentra una manera única de decirnos que algo está mal. Elena sonrió al escuchar a su hija citando a Mateo. Era exactamente el tipo de filosofía que él aplicaba al trabajo. Tratar cada máquina como un organismo vivo que intentaba comunicarse a través de síntomas. «Listo», dijo Josh, conectando el último cable. «El motor auxiliar está apagado. Ahora vamos a ver si tu teoría funciona». Todos se alejaron del motor mientras Alejandro se posicionó en la cabina del piloto. Él había volado esa aeronave cientos de veces y conocía cada sonido, cada vibración normal, pero en las últimas 3 semanas se había convertido en una extraña silenciosa que se negaba a despertar. «Intentando encendido», anunció Alejandro. El primer sonido fue el clic familiar del sistema eléctrico activándose. Luego vino el ruido de las bombas de combustible, un sonido que había estado ausente durante semanas de intentos frustrados, y entonces, para asombro de todos, el motor principal cobró vida con un rugido poderoso y constante. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del motor, funcionando perfectamente. Bill se quedó quieto, mirando el motor como si fuera la primera vez que veía una aeronave funcionando. Los otros mecánicos se miraron entre sí, algunos con expresiones de sorpresa, otros con vergüenza. Josh Thompson fue el primero en reaccionar. Lo logró. La teoría era correcta. Alejandro salió de la cabina con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 3 semanas, tenía esperanza de llegar al lado de su hija a tiempo. «¿Cómo puedo agradecerte?», preguntó, acercándose a Sofía. Pero Sofía estaba mirando a Bill, esperando su reacción. Ella no había hecho aquello para humillar a nadie, sino para resolver un problema que estaba impidiendo que un padre estuviera con su hija enferma. Bill se acercó lentamente, sus 3 décadas de experiencia luchando contra lo que acababa de presenciar. Había sido superado por una joven sin certificación, usando una teoría que él había descartado como imposible. «Yo», comenzó Bill, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. Estaba equivocado, completamente equivocado. La admisión fue como un alivio para todos en el hangar. Sofía le extendió la mano. «No estabas equivocado en revisar todo lo que revisaron. Eso fue importante. Solo tuve suerte de pensar en una posibilidad diferente». Bill le estrechó la mano y por primera vez sonrió. «No fue suerte, fue conocimiento aplicado de una forma que no consideré. Su padre debió ser un maestro extraordinario». Elena se acercó a su hija y la abrazó, susurrando en español. «Él estaría tan orgulloso de ti, mi amor». Alejandro interrumpió el momento emotivo. «Necesito ir al aeropuerto ahora, pero antes quiero hacer una propuesta. Sofía, tienes empleo aquí en México por el tiempo que quieras. Mi empresa necesita a alguien con tu capacidad de pensar diferente». «Pero no tengo certificación mexicana», protestó Sofía. «Eso lo resuelvo yo», dijo Alejandro. «Tengo contactos en la aviación civil. Alguien con tu talento merece todas las oportunidades». Bill se acercó de nuevo. «Si aceptas su propuesta, me gustaría trabajar contigo. Creo que puedo aprender mucho de tu enfoque». Josh Thompson asintió. «Yo también. Fue increíble ver un problema resuelto de una forma completamente nueva». Sofía miró a su madre, que asintió con lágrimas en los ojos. «Creo que papá habría querido que aceptáramos», dijo Elena. «Entonces acepto», dijo Sofía, «pero con una condición. Quiero que este equipo siga trabajando junto. Ustedes tienen experiencia que aún necesito aprender». Alejandro abrazó a las 2 mujeres. «Trato hecho. Ahora necesito ir a salvar a mi hija, gracias a ustedes 2». Mientras Alejandro se preparaba para partir, Bill se acercó a Sofía una vez más. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué tenías tanta seguridad de que lo lograrías?» Sofía pensó un momento antes de responder. «Porque mi padre me enseñó que rendirse no es una opción cuando alguien necesita ayuda. Y porque sabía que ustedes habían hecho todo bien dentro de lo que conocían.
Eso significaba que la respuesta estaba en algún lugar que aún no se había explorado. Bill asintió lentamente. 30 años de experiencia, y hoy aprendí la lección más importante de mi carrera. ¿Qué lección? Que la experiencia sin mente abierta no es más que terquedad organizada. El grupo rió, y por primera vez desde que se habían conocido, el ambiente estaba relajado y colaborativo. Josh se acercó a Elena. Usted debe estar muy orgullosa de su hija. Más de lo que las palabras pueden expresar, respondió Elena. Pero también estoy orgullosa de ustedes por tener la humildad de reconocer cuándo estaban equivocados y la generosidad de aceptar una forma diferente de trabajar. Alejandro hizo una última verificación de los sistemas de la aeronave antes de partir. Todo funcionaba perfectamente, como si los problemas de las últimas semanas nunca hubieran existido. Ustedes salvaron la vida de mi hija, dijo él. Nunca lo olvidaré. Tras la partida de Alejandro, Bill reunió a su equipo. Equipo, creo que todos aprendimos algo importante hoy. Hablemos sobre cómo podemos mejorar nuestros procedimientos para incluir verificaciones más exhaustivas. Sofía se acercó a Bill. ¿Puedo sugerir algo? Claro. ¿Qué tal si creamos un protocolo donde, después de cierto tiempo sin solución, siempre revisemos sistemas auxiliares que normalmente se ignoran? Excelente idea, coincidió Bill. ¿Y podrías enseñarnos esas técnicas de análisis de vibración que desarrolló tu padre? Con gusto, respondió Sofía. Pero ustedes también me van a enseñar los procedimientos de certificación y documentación, ¿cierto? Obviamente, dijo Josh. Va a ser un intercambio muy productivo. En las semanas siguientes, el taller del aeropuerto de Toluca se convirtió en un ambiente completamente diferente. Sofía aportó no solo conocimiento técnico, sino una perspectiva fresca que desafiaba los métodos establecidos de forma constructiva. Bill, inicialmente resistente, se convirtió en su mayor defensor y mentor en los aspectos burocráticos de la aviación. Josh Thompson desarrolló una amistad genuina con Sofía y los dos frecuentemente trabajaban en proyectos paralelos, combinando la experiencia formal de él con el enfoque intuitivo de ella. Los otros mecánicos, al ver los resultados positivos, gradualmente abandonaron cualquier resistencia inicial. Elena encontró en la comunidad mexicana un nuevo hogar. Su experiencia como enfermera fue valorada en una clínica local y finalmente pudo contribuir profesionalmente mientras mantenía el apoyo emocional que su hija necesitaba. 3 meses después del episodio del avión, Alejandro regresó de Houston con noticias maravillosas. Valeria se había recuperado completamente de la cirugía y estaba a punto de comenzar la facultad de medicina. «Quiere conocer a la joven que le salvó la vida», dijo Alejandro a Sofía. «Yo no le salvé la vida a nadie», protestó Sofía. «Solo resolví un problema mecánico». «A veces», dijo Alejandro, «resolver un problema mecánico es exactamente lo que alguien necesita para salvar una vida». La historia de Sofía se extendió por la comunidad de aviación mexicana, no como un cuento de una mujer que humilló a expertos, sino como un ejemplo de cómo diferentes perspectivas pueden llevar a soluciones innovadoras. Recibió invitaciones para dar conferencias en escuelas técnicas y universidades, siempre enfatizando la importancia de mantener la mente abierta y honrar el conocimiento transmitido de generación en generación. Bill eventualmente se jubiló, pero no antes de asegurarse de que Sofía fuera promovida a supervisora técnica del taller. Ella no solo resolvió un problema imposible, dijo él en la ceremonia de su jubilación, nos enseñó a ser mejores mecánicos y personas más humildes. 6 meses después del incidente inicial, Sofía recibió una llamada inesperada. Era de una gran empresa de aviación colombiana ofreciendo un cargo de directora técnica en Bogotá. La propuesta era tentadora: salario alto, reconocimiento internacional y la oportunidad de volver a casa. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Sofía a Elena durante la cena. Elena reflexionó por un momento. «¿Sabes lo que diría tu padre? Que el hogar no es un lugar sino donde puedes hacer la diferencia en la vida de las personas». «Exacto», sonrió Elena. «¿Y dónde sientes que puedes hacer más diferencia?».
Sofía miró por la ventana del departamento que habían alquilado en Toluca. Podía ver el aeropuerto a lo lejos, donde ahora trabajaba con un equipo que se había convertido en su segunda familia. Creo que aquí, mamá. Al menos por ahora. Entonces, esa es nuestra respuesta, dijo Elena. Siempre podemos volver a Colombia más tarde, pero ahora tenemos una misión aquí. Al día siguiente, Sofía llamó a la empresa colombiana y declinó respetuosamente la oferta. Había encontrado algo más valioso que el dinero o el prestigio. Un propósito que honraba la memoria de su padre mientras construía su propio futuro. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Un año después del día que cambió sus vidas, Sofía estaba trabajando en un caso particularmente desafiante cuando Bill apareció en el taller. Aún jubilado, visitaba frecuentemente para seguir el progreso del equipo. ¿Cómo va el nuevo motor turbo?, preguntó Bill. Complicado, admitió Sofía. Llevamos 2 semanas intentando calibrar el sistema de inyección, pero algo no está bien. Bill observó su trabajo por unos minutos. ¿Puedo hacer una sugerencia? Siempre. ¿Qué tal verificar si hay interferencia de los sistemas auxiliares? Sofía se detuvo y sonrió. Aprendiste la lección mejor de lo que imaginaba. Tuve una buena maestra, respondió Bill. Ahora déjame ayudar. La jubilación no significa que dejé de aprender. Trabajaron juntos el resto de la tarde y finalmente descubrieron que un ventilador de enfriamiento estaba creando turbulencia de aire que afectaba los sensores de presión. Era exactamente el tipo de problema invisible que se había convertido en la especialidad de Sofía. ¿Sabes?, dijo Bill mientras limpiaban las herramientas. Solía pensar que la experiencia se trataba de saber todas las respuestas. Ahora entiendo que se trata de saber hacer las preguntas correctas. Papá diría que finalmente entendiste la diferencia entre ser listo y ser sabio, respondió Sofía. Esa noche, Elena preparó la cena favorita de la familia, arepas colombianas con la receta de la abuela de Mateo. Era una tradición que habían mantenido incluso en México, una forma de honrar sus raíces mientras construían nuevos lazos. ¿Sabes?, dijo Elena mientras servían la comida. Tu padre se habría sorprendido de cómo se desarrollaron las cosas. ¿Por qué? Porque cuando decidió emigrar a los Estados Unidos, su sueño era que tuvieras oportunidades que él nunca tuvo. Pero creo que ni él imaginó que crearías tus propias oportunidades de una manera tan única. Sofía pensó en las palabras de su madre. A veces siento que él me está guiando de alguna forma, como si supiera que necesitaría todas aquellas lecciones que parecían solo juegos de padre e hija. Tal vez sea exactamente eso, dijo Elena. Tal vez el amor de un padre encuentra la manera de seguir ayudando, incluso cuando ya no está físicamente. 2 años después del incidente que cambió sus vidas, Sofía se había consolidado como una de las técnicas más respetadas del aeropuerto de Toluca. Su enfoque no convencional había resuelto decenas de casos que otros consideraban imposibles y había desarrollado protocolos que ahora se estudiaban en escuelas de aviación de todo México. Josh Thompson había sido ascendido a supervisor senior y frecuentemente trabajaba en colaboración con Sofía en casos complejos. La amistad entre ellos había evolucionado hacia algo más, pero ambos mantenían un profesionalismo ejemplar en el trabajo. «Tenemos un caso nuevo», dijo Josh, acercándose a la mesa de trabajo donde Sofía estudiaba diagramas. «Un helicóptero de rescate que está presentando problemas intermitentes en el sistema de navegación». ¿Intermitentes cómo? Funciona perfectamente en tierra, pero falla a altitudes específicas. Ya le cambiaron todo el sistema de GPS 2 veces. Sofía sonrió. Parece el tipo de problema que papá llamaría de personalidad fuerte. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora, si quieres. El helicóptero se usa para rescates médicos en la Sierra Madre. Cada día parado puede significar vidas perdidas. Entonces, a trabajar, dijo Sofía tomando su caja de herramientas. Mamá siempre dice que la mejor forma de honrar una bendición es usarla para ayudar a los demás. El caso del helicóptero resultó ser aún más complejo
que el problema del avión ejecutivo. Las fallas eran verdaderamente intermitentes y parecían estar relacionadas con condiciones atmosféricas específicas. Sofía pasó 3 días estudiando el patrón de las fallas antes de formar una teoría. ¿Y si el problema no es el sistema de navegación en sí?, sugirió a Josh, sino interferencia electromagnética de alguna fuente externa. ¿Como rayos?, preguntó Josh. No necesariamente. ¿Qué tal si verificamos si hay alguna instalación de telecomunicaciones en la ruta donde ocurren los problemas? La investigación reveló que una nueva torre de telefonía celular había sido instalada exactamente en el punto donde el helicóptero comenzaba a tener problemas. La frecuencia de la torre estaba creando interferencia sutil, pero constante en los sistemas de navegación de la aeronave. ¿Cómo se te ocurrió verificar eso?, preguntó el piloto del helicóptero, impresionado con la solución. Mi padre me enseñó que cuando algo funciona en un lugar pero no en otro, la diferencia entre los lugares generalmente es la respuesta, explicó Sofía. La solución implicó instalar filtros específicos en los sistemas de comunicación del helicóptero, algo que costó mucho menos que las múltiples sustituciones de equipos que se habían intentado anteriormente. Salvó nuestro programa de rescate, dijo el piloto, y ahorró decenas de miles de pesos que se estaban desperdiciando en refacciones innecesarias. Casos como ese se volvieron rutina para Sofía. Su reputación creció no solo entre mecánicos, sino entre pilotos, empresarios y autoridades de aviación. Ella había encontrado su verdadera vocación: resolver problemas que otros consideraban imposibles. Elena acompañaba el éxito de su hija con orgullo silencioso. Había vuelto a trabajar como enfermera en una clínica local y encontrado una comunidad acogedora entre los mexicanos y otros inmigrantes colombianos en la región. ¿Nunca extrañas tu casa?, preguntó Sofía cierta noche. Hogar ahora es donde estamos juntas, respondió Elena, y donde podemos honrar la memoria de tu padre haciendo la diferencia en la vida de las personas. 3 años después de su llegada a México, Sofía recibió un homenaje del Consejo Nacional de Aeronáutica. Era el reconocimiento oficial de sus contribuciones a la seguridad y eficiencia de la aviación en el país. Durante la ceremonia, fue invitada a hablar ante una audiencia de cientos de profesionales de la aviación. Cuando llegué a México, dijo, no tenía certificación, no hablaba español perfectamente, y muchas personas dudaban de que pudiera contribuir a esta industria. La audiencia rió, recordando las historias que se habían vuelto legendarias en la comunidad de la aviación. Pero encontré aquí algo más valioso que cualquier certificación: personas dispuestas a escuchar ideas diferentes y a crecer junto conmigo. Mi padre siempre decía que el conocimiento compartido es conocimiento multiplicado, y ustedes me demostraron que tenía razón. Bill, presente en la audiencia, se levantó y comenzó a aplaudir. Gradualmente, toda la audiencia se unió a él en una ovación de pie que duró varios minutos. Después de la ceremonia, muchos jóvenes se acercaron a Sofía, especialmente mujeres interesadas en seguir una carrera en la aviación. ¿Cuál es su consejo?, preguntó una estudiante de ingeniería. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo solo porque son diferentes, respondió Sofía. Y recuerden que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar que existe una mejor forma de hacer las cosas. Josh se acercó después de que la multitud se dispersó. ¿Lista para ir a casa? Casa, repitió Sofía saboreando la palabra. Es curioso cómo su significado ha cambiado para mí. ¿Cómo así? Antes, casa era un lugar donde había crecido. Ahora es donde puedo crecer aún más. Caminaron hacia el coche, pero Sofía se detuvo y miró hacia atrás, viendo el aeropuerto iluminado a lo lejos. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? Cómo una falla del motor auxiliar cambió no solo mi vida, sino la vida de tantas personas. Alejandro pudo salvar a su hija. Bill aprendió nuevas formas de trabajar. Tú te convertiste en supervisor. Mi madre encontró un nuevo hogar. Y tú encontraste tu verdadera vocación, completó Josh. Papá solía decir que cada problema que resolvemos
Tiene el potencial de resolver problemas más grandes en el futuro, dijo Sofía. Creo que hablaba de momentos como este. 4 años después del día que cambió sus vidas, Sofía había abierto su propia consultoría especializada en diagnósticos complejos. Su empresa pequeña pero eficiente atendía casos de toda América Latina, siempre con la filosofía de buscar soluciones donde otros habían desistido. Elena se había convertido en coordinadora de enfermería en la clínica donde trabajaba, y sus tardes libres estaban dedicadas a clases de español para otros inmigrantes. Ayudar a otras personas a adaptarse me hace sentir útil, explicaba. Bill, incluso jubilado, se había convertido en consultor informal de la empresa de Sofía, ofreciendo su experiencia siempre que surgían casos particularmente desafiantes. La amistad entre ellos se había convertido en una de las relaciones más importantes en la vida de ambos. «¿Sabes?», dijo Bill durante una de esas consultas, «a veces pienso en cómo sería si hubiera mantenido mi arrogancia aquel día». «¿Cómo así?». «Habría resuelto el problema de la misma manera, pero yo habría perdido la oportunidad de aprender y crecer. Me habría jubilado como un hombre amargado y terco, en lugar de alguien que descubrió que nunca es tarde para cambiar». Sofía sonrió. Papá decía que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a las personas que están dispuestas a reconocerlas. El éxito de Sofía no pasó desapercibido en Colombia. Revistas especializadas comenzaron a publicar artículos sobre la mecánica milagrosa que había conquistado México, y ofertas de trabajo llegaban regularmente de Bogotá. «¿Nunca piensas en volver?», preguntó Elena cierta noche. «Pienso», admitió Sofía, «pero no como una fuga o un regreso al pasado. Pienso en ello como una posibilidad futura, cuando haya aprendido todo lo que México puede enseñarme». «¿Y cuándo será eso?». «Quizá nunca», sonrió Sofía. «Cada día aquí me muestra algo nuevo. Y además, ahora también tenemos familia aquí». Era verdad. Josh le había propuesto matrimonio a Sofía 6 meses antes, y los planes para la boda estaban en marcha. Sería una ceremonia pequeña, pero con la presencia de todas las personas que se habían vuelto importantes en sus vidas mexicanas. «Tu padre se sentiría feliz al verte encontrar el amor mientras honras su memoria», dijo Elena. «Siento como si él aprobara a Josh», respondió Sofía. «Tienen la misma obsesión por los detalles y la misma generosidad de espíritu». La boda se llevó a cabo en el jardín del aeropuerto de Toluca, con aviones despegando y aterrizando al fondo. Bill fue quien entregó a Sofía en el altar, un honor que él había pedido específicamente. «Sería un privilegio representar a tu padre en este momento», había dicho él. Alejandro asistió a la ceremonia con Valeria, que ahora estaba en 3er año de medicina, y consideraba a Sofía como una segunda hermana. «Salvaste mi vida de una forma que ni te imaginas», dijo Valeria durante la recepción. «No solo porque permitiste que papá llegara a tiempo, sino porque me mostraste que los problemas imposibles siempre tienen soluciones creativas». La luna de miel la pasaron en Medellín, visitando los lugares de la infancia de Sofía y presentando a Josh a la familia extensa que había quedado en Colombia. Fue un viaje nostálgico que fortaleció aún más la certeza de que México era ahora su hogar elegido. «Entiendo por qué eres como eres», dijo Josh, visitando el taller donde Mateo había trabajado. Se puede sentir el cariño y el respeto que ponía en su trabajo. Él siempre decía que cada máquina tiene un alma, explicó Sofía, y que nuestro trabajo es entender lo que está tratando de decirnos. 5 años después del incidente que cambió sus vidas, Sofía estaba dando una conferencia en un congreso internacional de aviación cuando recibió una pregunta que la hizo reflexionar profundamente. «Si pudieras volver en el tiempo», preguntó un joven ingeniero, «¿cambiarías algo de tu camino?». Sofía pensó durante un largo momento antes de responder. «Cambiaría solo una cosa. Me gustaría que mi padre pudiera ver lo que su hija logró construir a partir de sus enseñanzas». «¿Pero no crees que él puede verlo?», insistió el joven. «Quizá», sonrió Sofía. «Cada vez que resuelvo un problema imposible, siento como si él estuviera susurrando la solución en mi oído». El público rió, pero hubo algo en la respuesta que resonó profundamente en muchos de los presentes. Después de la conferencia,
Decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias sobre cómo los mentores habían influido en sus carreras. «Tocaste algo importante», dijo un mecánico veterano de Monterrey, sobre cómo el conocimiento pasa de generación en generación, incluso cuando las personas ya no están con nosotros. Estas conversaciones llevaron a Sofía a una nueva idea: crear un programa de mentoría que conectara a mecánicos experimentados con jóvenes interesados en la aviación, especialmente aquellos que, como ella, no tenían acceso a la educación formal tradicional. El programa Vuelo Firme se lanzó un año después con el apoyo de varias empresas de aviación mexicanas. Bill se convirtió en uno de los mentores principales, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también la humildad y apertura mental que había aprendido de Sofía. «Es curioso», dijo Bill durante el lanzamiento del programa. «Yo pensaba que me estaba jubilando para descansar, pero en realidad me estaba preparando para la fase más gratificante de mi carrera». Elena también se involucró en el programa, ofreciendo apoyo emocional y práctico a familias de inmigrantes cuyos hijos estaban interesados en la aviación. «Entiendo lo difícil que es creer en los sueños cuando estás luchando solo para sobrevivir», explicaba ella. «Pero a veces los sueños son exactamente lo que nos mantiene luchando». El programa creció rápidamente y comenzó a atraer atención internacional. Sofía recibió invitaciones para replicar el modelo en otros países, pero prefirió enfocarse en perfeccionar primero la versión mexicana. «Calidad antes que cantidad», explicaba ella. «Prefiero tener un programa excelente en un lugar que programas mediocres en varios lugares». 6 años después de su llegada a México, Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría inmensa, pero también reflexiones profundas sobre cómo quería criar a su hijo. «¿Quieres que él o ella siga tus pasos en la aviación?», preguntó Josh. «Quiero que sigan sus propios pasos», respondió Sofía. «Pero espero poder enseñarles las mismas lecciones que mi padre me enseñó: curiosidad, persistencia y humildad». Elena estaba extasiada con la perspectiva de ser abuela. «Finalmente, voy a poder transmitir todas las recetas de la familia a una nueva generación», dijo ella, ya planeando cómo le enseñaría al niño sobre sus raíces colombianas. Durante el embarazo, Sofía continuó trabajando, pero adaptó su rutina para casos menos exigentes físicamente. Usó el tiempo extra para escribir un libro sobre diagnóstico no convencional en aviación, dedicado a la memoria de Mateo e inspirado por todas las lecciones que había aprendido en México. «Este libro no es solo sobre mecánica», explicó ella al editor. «Es sobre la importancia de mantener la mente abierta y nunca dejar de aprender». El libro se publicó simultáneamente en español y portugués, convirtiéndose rápidamente en una referencia en escuelas de aviación por toda América Latina. Las ventas se donaron íntegramente al programa Vuelo Firme, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Bill escribió el prólogo del libro, donde compartió honestamente su experiencia inicial con Sofía y cómo ella había transformado no solo su enfoque profesional, sino su perspectiva sobre la vida y el aprendizaje. Mateo Alejandro Cárdenas Thompson nació en una mañana soleada de septiembre, llevando el nombre del abuelo que nunca conoció, pero cuyo legado moldearía su crianza. Sofía sostuvo a su hijo en brazos y susurró en español: «Tu abuelo estaría tan orgulloso de conocerte, mi amor». Elena lloró al ver a su nieto por primera vez. «Tiene los ojos de su padre», dijo ella, pero la cara de Mateo cuando era joven. Josh estaba radiante de felicidad, pero también profundamente consciente de la responsabilidad que ahora cargaba. «Voy a esforzarme para ser el tipo de padre que Mateo fue para ti», le prometió a Sofía. «Ya lo eres», respondió ella. «Basta con amar incondicionalmente y estar siempre disponible para enseñar». El nacimiento de Mateito, como pronto lo apodaron, trajo una nueva dimensión a la vida de todos. Sofía redujo su carga de trabajo para pasar más tiempo con su hijo, pero continuó involucrada en casos especialmente desafiantes. Uno de esos casos llegó cuando Mateito tenía 6 meses,
un avión de carga estaba presentando fallas estructurales intermitentes que amenazaban la seguridad de su operación. El problema había frustrado a equipos de 3 países diferentes y la empresa estaba considerando retirar la aeronave prematuramente. «Es un caso complejo», explicó Josh, «pero el personal de la empresa específicamente te pidió a ti. Dicen que si alguien puede resolverlo, es la detective de aviones». Sofía se rió del apodo. «Detective de aviones. Me gusta eso». El caso la llevó a viajar por primera vez desde el nacimiento de Mateito, dejándolo al cuidado de Josh y Elena por una semana en Ciudad de México. Fue una separación difícil, pero necesaria para resolver un problema que afectaba la seguridad de cientos de personas. El avión de carga resultó ser un desafío único. Las fallas estructurales eran reales, pero su causa parecía imposible de determinar. Sofía pasó 3 días estudiando cada detalle de la aeronave antes de notar algo crucial. Las fallas seguían un patrón relacionado con el tipo de carga transportada. «Transportan principalmente electrónicos, ¿cierto?», preguntó ella al supervisor de la empresa. «Sí, equipos de informática y telecomunicaciones». «¿Por qué? ¿Algunos de esos equipos podrían estar generando campos electromagnéticos fuertes durante el vuelo?». La investigación reveló que un nuevo tipo de servidor de datos estaba creando interferencia electromagnética que afectaba los sensores de tensión estructural de la aeronave. El problema no estaba en la estructura física, sino en la forma en que estaba siendo monitoreada. «¿Cómo se te ocurrió verificar eso?», preguntó el ingeniero jefe de la empresa. «Mi hijo me enseñó una lección importante», respondió Sofía sonriendo. «A veces lo que creemos que es un problema es solo una reacción a algo que no percibimos». «Su hijo tiene 6 meses», dijo el ingeniero confundido. «Exacto», rió Sofía. «Cuando llora no es porque tiene un problema, es porque está reaccionando a algo: hambre, sueño, incomodidad». La aeronave estaba llorando por algo que no podíamos ver. La solución implicó reposicionar algunos equipos electrónicos e instalar blindaje adicional. El costo fue mínimo comparado con el valor de reemplazar la aeronave completa, y el problema se resolvió permanentemente. Cuando Sofía regresó a casa, Elena estaba ansiosa por compartir todas las novedades sobre Mateito. «Dijo mamá por primera vez», anunció ella, radiante. «¿Mamá?», preguntó Sofía, sorprendida. «En español», explicó Elena. «Creo que ya es bilingüe». Josh se rió. «En realidad es trilingüe. Ayer juro que lo escuché intentar decir airplane». La vida familiar trajo una nueva perspectiva para Sofía sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Comenzó a ser más selectiva con los casos que aceptaba, priorizando aquellos que realmente necesitaban su enfoque único. «La calidad de vida también es calidad de trabajo», explicaba ella a sus colegas que cuestionaban su nueva filosofía. «Ser una madre presente me convierte en una mejor profesional, no peor». Bill, ahora con 72 años, visitaba frecuentemente a la familia para ver a Mateito. Se había convertido en algo más que un mentor. Era como un abuelo adoptivo que adoraba contarle historias sobre aviación al bebé. «Entiende cada palabra», insistía Bill, haciendo reír a Mateito con imitaciones de sonidos de motor. «Claro que entiende», coincidía Sofía. «Papá siempre decía que los niños entienden la mecánica mejor que los adultos porque no tienen prejuicios sobre lo que es posible o imposible». Cuando Mateito cumplió 1 año, la familia organizó una fiesta en el hangar donde todo había comenzado. El lugar había sido decorado con aviones de papel hechos por niños de varias escuelas que participaban en el programa Vuelo Firme. Alejandro asistió a la fiesta con Valeria, que ahora estaba en el último año de medicina y ya había sido aceptada para la residencia en cirugía cardíaca. «Todo esto comenzó porque tuviste el coraje de creer en ti misma», dijo Alejandro a Sofía, «y mira cuántas vidas han sido impactadas desde entonces». Era verdad. El programa Vuelo Firme ya había formado a más de 100 jóvenes mecánicos, muchos de los cuales ahora trabajaban en empresas respetadas en todo México. Algunos incluso habían comenzado sus propios negocios, siempre aplicando los principios de innovación y mente abierta que Sofía promovía.
El verdadero éxito, dijo Sofía en su discurso durante la fiesta, no es lo que conseguimos para nosotros mismos, sino lo que logramos despertar en los demás. Durante la fiesta, un joven mecánico se acercó a Sofía con una historia conmovedora. Estaba a punto de rendirme en la aviación, dijo él. Creía que nunca conseguiría un empleo porque vengo de una familia pobre y no tenía dinero para una escuela cara. ¿Y qué cambió? Escuché tu historia y me di cuenta de que el talento y la determinación son más importantes que un título o el dinero. Conseguí una beca a través del programa Vuelo Firme y ahora trabajo en uno de los mejores talleres de Monterrey. Historias como esa se volvieron rutina para Sofía. Había descubierto que inspirar a otros era tan gratificante como resolver problemas mecánicos complejos. Tal vez incluso más gratificante. 2 años después del nacimiento de Mateito, Sofía recibió una propuesta inesperada. El gobierno mexicano quería contratarla como consultora especial para un proyecto de modernización de la aviación civil nacional. Es una oportunidad única, explicó el representante del ministerio. Podrías influir en políticas que afectarán a toda la aviación mexicana durante los próximos 20 años. La propuesta era tentadora, pero también significaría menos tiempo con la familia y con el trabajo práctico que amaba. Sofía pidió tiempo para considerarlo. ¿Qué opinas?, le preguntó a Josh. Creo que deberías hacer lo que sientas que es correcto, respondió él. Pero recuerda que el impacto no se mide solo por su tamaño, sino por su profundidad. Elena ofreció una perspectiva diferente. Tu padre siempre quiso que tus ideas pudieran ayudar a más personas. Tal vez esta sea la forma de que eso suceda. Después de mucha reflexión, Sofía decidió aceptar la consultoría, pero con condiciones específicas. Trabajaría solo 2 días a la semana en Ciudad de México y el resto del tiempo lo dedicaría a la familia y al programa Vuelo Firme. No quiero ser solo una consultora, explicó al gobierno. Quiero ser un puente entre la teoría política y la realidad práctica de la aviación. El trabajo en Ciudad de México resultó ser más desafiante que cualquier problema mecánico que hubiera enfrentado antes. No se trataba de encontrar fallas en máquinas, sino de identificar ineficiencias en sistemas burocráticos complejos. Es como diagnosticar, explicó a Josh. Pero en lugar de buscar vibraciones anómalas, estoy buscando cuellos de botella administrativos que impiden el progreso. Su enfoque no convencional pronto atrajo la atención. En lugar de solo analizar datos y reportes, Sofía insistió en visitar aeropuertos pequeños y hablar directamente con mecánicos, pilotos y operadores de diferentes regiones del país. La política no debería hacerse solo en oficinas, argumentaba. Debería basarse en la realidad de quienes realmente trabajan con la aviación todos los días. Las recomendaciones que Sofía presentó fueron revolucionarias en su simplicidad. En lugar de crear nuevas burocracias, sugirió agilizar los procesos existentes y eliminar redundancias que causaban retrasos innecesarios. La regulación debería facilitar la seguridad, no complicar la eficiencia, dijo durante una presentación ante ministros. Y la mejor forma de garantizar la seguridad es tener profesionales bien capacitados y equipos bien mantenidos, no papeleo excesivo. Sus sugerencias se implementaron gradualmente y los resultados fueron impresionantes. Los tiempos de aprobación para modificaciones de aeronaves se redujeron en un 60%, mientras que los estándares de seguridad se mantuvieron o incluso mejoraron. Bill, siguiendo el trabajo de Sofía a distancia, comentó: está aplicando los mismos principios que usaba para resolver problemas mecánicos, pero a escala nacional. Genial. El éxito en Ciudad de México trajo ofertas internacionales. Otros países latinoamericanos querían consultoría similar y organizaciones internacionales de aviación comenzaron a invitar a Sofía a conferencias globales. Te estás volviendo famosa, bromeó Josh. Famosa no, corrigió Sofía, solo útil a mayor escala. Pero el trabajo intenso estaba pasando factura. Sofía se sentía dividida entre responsabilidades crecientes y el deseo de estar presente para Mateito, que ahora caminaba y comenzaba a hablar en 3 idiomas. Mamá avión, dijo él un día, señalando al cielo.
Sí, mi amor, respondió Sofía. Mamá trabaja con aviones. Yo también, declaró Mateito con la confianza de un niño de 2 años. La declaración hizo que Sofía reflexionara sobre cómo sus elecciones profesionales estaban moldeando las expectativas de su hijo. No quería que se sintiera obligado a seguir sus pasos, pero también quería que entendiera la importancia de perseguir pasiones verdaderas. Una crisis inesperada puso a prueba todas esas reflexiones. Un accidente de aviación en una pequeña ciudad del interior creó una situación de emergencia nacional. No había factores obvios que explicaran el accidente y la investigación oficial estaba estancada. «Te necesitamos», dijo el coordinador de investigaciones. «Tu capacidad para encontrar causas no obvias puede ser crucial para entender lo que sucedió y prevenir futuros accidentes». Sofía sintió el peso de la responsabilidad. Familias habían perdido seres queridos y la confianza pública en la aviación civil estaba debilitada. Al mismo tiempo, les había prometido a Josh y a Elena que estaría presente para el segundo cumpleaños de Mateito. «Ve», dijo Josh, «para eso naciste. Mateito lo entenderá cuando sea mayor». «Pero no es justo con él ni con ustedes», protestó Sofía. Elena intervino con sabiduría de abuela. «Hija mía, a veces servir a otras familias es la mejor forma de honrar a nuestra propia familia. Tu padre lo entendería». Sofía voló al lugar del accidente con el corazón apesadumbrado, pero decidida a encontrar respuestas. La investigación resultó más compleja que cualquier caso anterior. No había evidencia de falla mecánica, error del piloto, ni condiciones climáticas adversas. «Es como si el avión simplemente hubiera decidido caerse», dijo el investigador jefe frustrado. Sofía pasó 3 días examinando los restos, hablando con testigos y estudiando datos de vuelo. Fue durante una conversación casual con un ganadero local que encontró la pista crucial. «Curioso», dijo el ganadero, «mi ganado había estado inquieto toda la mañana antes del accidente, como si sintieran algo en el aire». La observación hizo que Sofía investigara factores ambientales que normalmente no se considerarían. Descubrió que una tormenta solar había ocurrido exactamente en el momento del accidente, creando una interferencia electromagnética sutil, pero significativa en los sistemas de navegación. «La tormenta solar no causó el accidente directamente», explicó a la comisión de investigación, «pero creó condiciones en las que pequeños errores de navegación se amplificaron hasta volverse fatales. El hallazgo llevó a cambios importantes en los protocolos de vuelo durante actividad solar intensa». Sofía había encontrado una vez más una causa imposible que salvaría vidas futuras. Cuando regresó a casa, Mateito corrió a sus brazos gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Josh y Elena la recibieron con orgullo, pero también con preocupación por la tensión visible en su rostro. «¿Fue difícil?», preguntó Elena. «Mucho», admitió Sofía. «No solo técnicamente, sino emocionalmente. Saber que las familias estaban esperando respuestas fue la mayor presión que he sentido». «¿Y cómo te sientes ahora?». Sofía miró a Mateito jugando con aviones de juguete. «Siento que hice lo que tenía que hacer, pero también siento que necesito encontrar un mejor equilibrio entre servir al mundo y servir a mi familia». Esa reflexión llevó a Sofía a una decisión importante. Reduciría drásticamente su carga de consultoría internacional, enfocándose en casos realmente únicos y en expandir el programa Vuelo Firme para impactar a más jóvenes localmente. «Es mejor plantar semillas profundas en tierra conocida que esparcir semillas superficiales en terreno desconocido», explicó a sus colegas que cuestionaron su decisión. Bill apoyó completamente la elección. La verdadera sabiduría es saber cuándo rechazar oportunidades para preservar lo que realmente importa, dijo él. El tercer cumpleaños de Mateito se celebró con una fiesta más pequeña, pero más íntima. El niño ya estaba claramente interesado en la aviación, pero también mostraba curiosidad por otras áreas: la música, el dibujo, la jardinería con su abuela Elena. «Él va a elegir su propio camino», dijo Sofía a Josh. «Nuestra función es solo mostrarle que hay muchos caminos posibles». Durante la fiesta,
Mateito sorprendió a todos al presentar su proyecto, un dibujo detallado de un avión que él había diseñado para llevar juguetes a niños que no tenían juguetes. Este avión es especial, explicó con seriedad de niño. Tiene motor que nunca se descompone y alas que dan abrazos. Todos rieron por la creatividad, pero Sofía quedó profundamente conmovida por la idea de usar la aviación para ayudar a otros. Era como si Mateito, a los 3 años, ya hubiera entendido la esencia de lo que ella intentaba enseñar sobre usar el talento para servir. La historia de la familia Cárdenas Thompson se había convertido en leyenda en la comunidad de la aviación mexicana, pero para ellos era simplemente vida. Una vida construida sobre cimientos de amor, persistencia y fe en que los problemas imposibles siempre tienen soluciones creativas. ¿Sabes?, dijo Sofía a Josh una noche, observando a Mateito dormir. A veces pienso que todo nuestro viaje comenzó con ese motor auxiliar defectuoso. ¿Cómo así? Si el avión de Alejandro hubiera funcionado normalmente, probablemente habríamos regresado a Colombia sin encontrar trabajo. Nunca nos habríamos conocido, nunca habríamos construido todo esto. Josh sonrió. Entonces, ¿deberíamos agradecer al motor defectuoso? Tal vez, rió Sofía. O tal vez deberíamos agradecer que estuvimos listos para reconocer la oportunidad cuando apareció. ¿Crees que Mateito tendrá oportunidades similares? Estoy segura de que las tendrá, respondió Sofía. No necesariamente iguales a las nuestras, pero oportunidades para hacer la diferencia. La vida siempre ofrece oportunidades a las personas que están preparadas para verlas. Fin de la historia. Y ahora, querido oyente, cuéntame qué te pareció este viaje de Sofía. ¿Crees que la determinación y la mente abierta pueden realmente superar cualquier obstáculo? Comenta tus reflexiones y comparte si has vivido momentos donde pensaste fuera de lo común para resolver problemas. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón.